hermoso tener el privilegio de dar lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Dios nos ha permitido el privilegio de poder ayudar a estas islas de las Bahamas que recientemente sufrieron el embate del huracán Dorian. Nosotros fuimos muy bendecidos, a pesar de que fuimos hace casi 2 años atrás, ¿verdad? Fuimos golpeados por este huracán que se supone que nos destruyera, pero yo creo que Puerto Rico se levantó de una manera más fuerte luego del embate del huracán María. Y hoy nosotros podemos dar, nosotros podemos bendecir a otros de la misma manera que nosotros fuimos bendecidos. Y eso es parte de lo que significa ser iglesia. Y también estuvimos cantando hace unos minutos atrás acerca de que la victoria estaba en Él. La semana pasada estuvimos hablando acerca precisamente de una iglesia victoriosa, de una iglesia que se mueve en el poder de Dios, de una iglesia de que por años, de que por siglos, Satanás había intentado destruir, pero nunca había podido hacer nada en contra de la iglesia del Señor. Que las diferentes sociedades a través del mundo entero habían tratado de callar la voz de la iglesia, pero que las palabras que Jesús les dijo hace miles de años atrás a sus discípulos, donde le dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no podrían prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Esas palabras todavía eran reales al día de hoy y seguirán siendo reales hasta el día que Cristo venga a buscar su iglesia, porque no importa lo que Satanás se pueda inventar, jamás y nunca podrá detener la iglesia de Jesucristo. Y hoy quiero continuar más o menos en esa misma línea del mensaje que traí la semana pasada. El Señor ha estado ministrando mi corazón y ha estado hablando en mi corazón acerca de lo que es ser iglesia, acerca de lo que se supone que nosotros como iglesia hagamos, porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a hacer una rutina en la iglesia, pero realmente, ¿qué se supone que nosotros como iglesia hagamos? La semana pasada les decía que la iglesia no hay quien la va a detener. Satanás no podrá detener la iglesia del Señor. Pero leyendo, estudiando, buscando acerca de cómo sigue el movimiento de la iglesia, que ha estado pasando en la iglesia en los últimos años, encontré una estadística en Estados Unidos que no es de Puerto Rico, pero posiblemente de alguna manera se asemeja a lo que está sucediendo en Puerto Rico. Del 2004 al 2010, esta estadística dice de que se han dado cuenta que en Estados Unidos las membresías de la iglesia o han bajado o han crecido demasiado, de muy lentamente. También nos dice que la generación de los millennials, y yo le añadiría de los post-millennials, nuestros jóvenes, porque ya han pasado 9 años desde que se terminó este estudio, cada vez hay menos que están asistiendo a las iglesias. Y podemos buscar, echarle la culpa a mucha gente, podemos echarle la culpa a la sociedad. La semana pasada yo hablaba acerca de la influencia que tiene la sociedad sobre nosotros, pero esa no es la solución. Podemos echarle la culpa al gobierno, que sí ha sacado la iglesia del gobierno, ha sacado la iglesia de las escuelas, ha sacado la iglesia de todos los lugares que ha podido, pero tampoco echarle la culpa al gobierno es la solución. Podemos tal vez pensar que hay iglesias que no están haciendo su labor o no están haciendo su trabajo. Podemos señalar a la gente de la iglesia, podemos señalar quizás hasta a los pastores, que la gente se dedica a hacer esto, pero eso tampoco es la solución. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra, mirarnos en el espejo con la ayuda del Espíritu Santo y ver qué nosotros estamos haciendo como iglesia. Quizás olvidamos lo que significa ser parte de la iglesia. Nos unimos a una iglesia esperando ser servidos, y eso es parte de. Cuando venimos a la iglesia somos servidos, somos alimentados, somos edificados, somos instruidos, pero también parte de lo que significa ser iglesia se trata precisamente de dar. Y hablábamos de eso hace unos minutos atrás, pero dar significa mucho más de lo que yo le estaba hablando. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y nosotros como iglesia tenemos que mirar el ejemplo de Jesús al momento de ser iglesia. Nosotros no somos un club social, nosotros no somos el Club de León, nosotros tampoco somos un equipo deportivo. Nosotros, a pesar de que la iglesia es una institución sin fines de lucro, no somos como las demás instituciones de lucro. Nosotros como iglesia cargamos y llevamos el mensaje más poderoso que jamás pueda ser llevado a toda la humanidad. No hay ninguna otra institución que se pueda comparar con la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos un inconveniente y tenemos una misión muy poderosa que Dios nos ha encomendado. Yo quiero que ustedes me acompañen en este viaje de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 33 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 33 al 35. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así, dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes.
me buscarán, y lo que antes les dijo a los judíos, ahora se los digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se puede sentar. Aquí Jesús, en este pasaje, en el Evangelio de Juan, le está hablando a sus discípulos, faltando poco tiempo para Él tener que ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y mientras hablaba con sus discípulos, les decía, mis queridos hijos, ya me queda poco tiempo para estar con ustedes, y al lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esa no es la parte del pasaje que me quiero enfocar, pero los discípulos no entendían lo que todavía, a pesar de que habían caminado con Jesús por 3 años, todavía ellos no entendían lo que Jesús les quería decir con esto. Pero les dijo algo muy importante que quiero que sea el enfoque de lo que yo voy a traer en esta mañana, y les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Dice, el mundo conocerá que son mis discípulos por esto, porque se amen los unos a los otros. No dice que el mundo conocerá que son mis discípulos por el tamaño de su iglesia. No dice que el mundo conocerá que son mis discípulos por la manera en que ustedes predican. No dice que el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos por la manera en que visten. Dice, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, el mundo sabrá que ustedes son mi iglesia, si se aman los unos a los otros. Y les decía aquí, un mandamiento nuevo les doy. Y cuando él les decía un mandamiento, obviamente un mandamiento no es una sugerencia. Un mandamiento es un mandato, le está pidiendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y con la autoridad divina que solamente él tenía, le dice a los discípulos, esto yo les mando a que ustedes hagan. Cuando ya yo no esté, este es mi mandamiento para con ustedes. Y aunque Jesús decía que un mandamiento nuevo les doy, realmente no era un mandamiento nuevo, porque es uno de los mandamientos que está en la ley de Moisés. Dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pero cuando Jesús le dice un mandamiento nuevo les doy, prácticamente le está diciendo a sus discípulos, de esta manera yo les he modelado este mandamiento. Yo se los he modelado de una manera nueva, que ustedes no lo habían visto. Porque con el pasar de los siglos, con el pasar de los años, este mandamiento se había dañado, este mandamiento se había corrompido. Y aunque el pueblo se solía guiar por la ley de Moisés, sabían de memoria este mandamiento, pero no es lo mismo tú saber algo de memoria que tú vivir lo que tú sabes de memoria. Posiblemente nosotros sabemos muchas leyes en Puerto Rico, pero no necesariamente eso quiere decir que nosotros obedecemos esas leyes. Sabemos que se supone que no pasemos el semáforo en luz roja, pero nadie me va a levantar la mano, pero ¿cuántos han pasado un semáforo en luz roja? Sabemos que se supone, ¿verdad?, que hay sitios que dicen no vire en U, pero ¿cuántos hemos virado en U donde precisamente dice no vire en U? Sabemos que hay letreros que dicen el favor de no tirar basura, y posiblemente es el lugar donde más basura usted encuentra. Que nosotros sepamos un mandamiento no quiere decir que nosotros lo estamos viviendo. Pero aquí Jesús les dice, este mandamiento que ustedes se sabían de memoria, hoy yo les estoy mandando que ustedes vivan este mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y con el amor que Jesús le está diciendo a sus discípulos, que se amen los unos a los otros, no era cualquier tipo de amor. Cuando nosotros encontramos 3 tipos de amor, el amor es familia, el amor filial, ese es un tipo de amor. Está el amor eros, que es donde sale la palabra erótico, erotismo, que es el amor entre esposo, esposa, el amor de pareja. Pero estaba también el amor ágape, que es este amor que Jesús le está hablando a sus discípulos, y este amor no era cualquier tipo de amor. Este era el estándar más alto, más sublime de amor que Jesús le podía hablar a ellos. Este es el amor que Dios reflejaba a sus hijos. Por eso es que la palabra nos dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. No nos dice que Dios tiene amor, no nos dice que Dios puede amar. La palabra nos dice que en su esencia Dios es amor. Con esta misma manera de amor es que Cristo le está diciendo a la iglesia, ámense los unos a los otros. Con este amor ágape, con este amor perfecto que nos expresa también Primera de Corintios, que no espera nada, no espera lo suyo, no espera que le den, no espera solamente recibir, sino que este amor que Jesús le está hablando a sus discípulos es este amor que se preocupa solamente en dar, sin esperar nada a cambio. Ese amor que Jesús le había modelado a todos sus discípulos por esos 3 años, ese es el amor con el que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Mira, por esto es que van a saber que son mis discípulos, porque se amen de esta manera incondicional, de esta manera que ustedes dan sin esperar nada a cambio. ¿Qué es lo que hace entonces nuevo este mandamiento?
Jesús había sido su ejemplo por estos 3 años y medio. Y la cruz sería su más grande demostración de este amor perfecto. Manda a amar con la misma calidad de amor con que Él los había amado y con que Él los amaría en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Estos discípulos tenían el mayor ejemplo de ese amor, no solamente porque Jesús los había amado a ellos, no solamente porque Jesús iba a morir al Calvario por cada uno de ellos. Ellos habían visto y habían vivido esta clase de amor porque Jesús se caracterizaba por acercarse a todas las personas que nadie más se acercaría a ellas. A esas personas que tenían estas enfermedades que la sociedad, que la religión del tiempo les llamaba inmundo y tenían que estar lejos, apartados de la sociedad y no podían estar lejos de ellos por miedo a ser contaminados por la enfermedad. Precisamente a esa gente que Jesús iba a buscar. Cuando se acercaba un leproso, que todos los demás salían huyendo, salían a esconderse y le llamaban inmundo, a esa persona es que Jesús se acercaba allí y le imponía sus manos y le decía: queda sano de tu azote, queda sano de tu enfermedad. Que esta mujer del flujo de sangre, que también la llamaban que tenía una enfermedad que era inmunda, ella por 12 años había estado encerrada en su casa, sin familia, sin nadie alrededor, sin poder ir a congregarse al templo, sin ir a poder adorar al templo por esta enfermedad que ella tenía. Cuando esta mujer se acercó a Jesús, tomando en riesgo su vida, y tocó el borde del manto del Maestro, por ese amor es que ella fue sanada. Y Jesús le dijo: mujer, por tu fe queda sana de tu azote. Con toda esa gente que nadie se interesaba en ellos, como un Zaqueo, que la gente le sacaba el cuerpo, que la gente le huía porque este hombre robaba el pueblo de los impuestos. Pero cuando el amor de Jesús llegó donde Zaqueo, que Zaqueo miraba de allá arriba, que nadie más se interesaba en Zaqueo, Jesús alzó sus ojos a ese árbol y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy yo voy a ir a comer a tu casa. Cuando nadie quería saber de Zaqueo, él le dijo: Zaqueo, yo voy a ir a comer contigo a tu casa. Esa es la clase de amor que Jesús le demostraba a sus discípulos. Y tanto tocó el amor de Jesús la vida de Zaqueo, que Jesús le dijo: de todo lo que yo he robado, de todas las personas que yo he robado, 4 veces le voy a devolver todo lo que en algún momento yo le robé. Porque el amor de Cristo, el amor de Jesús tocó la vida de esa persona. Porque cuando el amor de Jesús toca la vida de una persona, jamás y nunca puede volver a ser la misma. El amor de Jesús es el que transforma nuestras vidas. El amor de Jesús es el que transforma lo que nadie piensa que puede ser transformado. El amor de Jesús fue lo que hizo que estos discípulos dejaran sus profesiones, dejaran sus familias, dejaran todo lo que para ellos parecía conocido, solamente para ir a seguirlo a Él. Con esa misma clase de amor es que Él los manda a ellos a amarse los unos a los otros. Pero ¿saben? A pesar de que Jesús había caminado con ellos y les había demostrado esta clase de amor, ellos todavía no habían entendido. Y usted lo puede ver en otros pasajes de la Biblia donde ellos se están peleando por quién va a ser el primero. Jesús, ¿quién va a ser el primero? No, yo voy a ser el primero. No, yo voy a ser el que voy a tener el puesto más alto. No, yo voy a ser el de confianza, la mano derecha de Jesús. Y Jesús le dijo: chicos, así no, esa no es la manera en que hace las cosas. Yo no vine para ser servido, sino que yo vine para servir. El que quiera ser el primero, deberá ser el último. Y esa es la clase de amor que Jesús le demostraba a sus discípulos. Y es precisamente en la muerte y resurrección de Jesús que nosotros vemos en qué consiste el amor verdadero. La palabra nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Sabes? Jesús dio lo más preciado que Él tenía por amor. Dios dio lo más preciado que Él tenía por amor a cada uno de nosotros. No hay un amor que pueda ser más grande que el amor de Dios y el amor de Jesús para cada uno de nosotros. Ese mandato que Jesús les da a sus discípulos lo hace en un verbo presente, lo que significa que esto no es una acción de una sola vez. Que esto no es que tú demuestres el amor en una sola ocasión. No es que tú amas en una sola ocasión. No es que tú amas cuando te conviene. No es que tú amas cuando te devuelven ese amor. No es que tú amas cuando alguien hace algo por ti, sino que la manera en que Jesús lo expresa también nos está hablando que esto es una acción continua que nosotros debemos hacer todos los días. Nuestro amor por nuestro hermano se debe renovar cada día. Oye, porque vendrán situaciones en que a veces será difícil amar a alguien. Pero Jesús nunca dijo ama a quien sea fácil de amar. Nunca le dijo ama a quien te ama de vuelta. No dijo ama a quien te hace el bien. Jesús simplemente nos mandó a amar con ese amor incondicional que solamente Él podía dar. Y eso es lo que Él está enseñando aquí
a sus discípulos. Y es lo que nosotros debemos hacer y lo que nos pide a cada uno de nosotros en esta hora. La cruz entonces nos provee dos cosas en relación a ese mandato. Primero, nos revela la calidad de ese amor, la calidad que exige ese amor. No hay una calidad más alta de amor que la que Jesús demostró por cada uno de nosotros. Pero también nos provee a nosotros la motivación para nosotros poder seguir el mandato que Él nos hace de amarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué? A la iglesia se supone que el amor sea que los distingue. Se supone que nosotros demos esa clase de amor que nadie más puede dar. Eso es lo que nos va a distinguir a nosotros de cualquier otra institución sin fines de lucro. Eso es lo que nos va a distinguir a nosotros del gobierno. Eso es lo que nos va a distinguir a nosotros de cualquier otra llamada religión. Porque lo de nosotros no es una religión, es una relación con el Dios creador de todo el universo y de toda la tierra. La gente conocerá que nosotros somos iglesia. La gente conocerá que nosotros somos discípulos en la medida que nos amemos los unos a los otros. El amor nos distingue. Y cuando aquí nos menciona la palabra, en esto conocerán, nos está hablando de saber o estar consciente de que esto es lo que nos distingue. Conocerán, la gente va a estar consciente de que nos distinguirá el amor de Dios en nuestra vida. Si hoy nos acusaran a nosotros en un tribunal, si fuera ilegal en Puerto Rico servir a Dios, nos llevaran a un tribunal a acusarnos, ¿habría suficiente evidencia en nuestra contra de que somos hijos de Dios? ¿O el caso se caería por falta de evidencia? Porque no estamos demostrando ese amor que Cristo nos pidió que amáramos. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? La marca inconfundible que distingue a los seguidores de Cristo no es el poder militar, no son las posesiones, no son los títulos que nosotros podamos llevar o cargar. No es que nuestra iglesia esté llena de lujos o esté llena de diferentes cosas. No es que la gente nos sirva a nosotros. No es la teología, sino que es el amor que nosotros nos expresemos los unos por los otros. Y la práctica de este amor de los unos por los otros. Todos deberían reconocer a un cristiano verdadero por su amor. Nadie debería tener que decir, ¿y eso? Que es cristiano. La gente debería reconocernos, ¿sabe? Que usted esté en una multitud, que usted esté en el bonche de gente, que usted esté en la fila del banco, que usted esté en el supermercado, que usted esté en la pista, que usted esté en donde quiera que usted quiera estar, y alguien se le tenga que acercar a usted y a decirle, tú eres cristiano, tú eres cristiana, porque hay algo en nosotros que nos distingue, porque hay algo en nosotros que nos hace resplandecer. Porque mientras los otros, ¿verdad?, tienen esta cara de que parece que se chuparon un limón amargo, ¿verdad?, con esa expresión, que en nosotros, el amor de Cristo, la sonrisa, la expresión de nuestro rostro, refleje que Dios está en nosotros. Porque el amor no es decir, yo te amo. Cuando tú amas a alguien, el amor se expresa, el amor se deja sentir. El amor se deja sentir cuando tú ves a tu hermano, te encuentras con tu hermano o con tu hermana y tienes que ir allá a abrazarle, a darle un beso y decirle, qué bueno verte. Decirle, ¿cómo estás hoy? Que la gente que no conoce al Señor pueda ver en ti el amor. Que al principio, mira, de momento quizás te saque un poquito al cuerpo porque quizás ya te viene a abrazarme otra vez. Pero que el amor de Dios sea tan grande en ti, que esa expresión de amor sea tan poderosa en ti, que la gente quiera conocer al Dios que tú le sirves por el amor que tu vida refleja. ¿Sabes? El amor tiene muchas ramas, el amor tiene muchas ramificaciones, que yo no tendría tiempo para discutirles todas en esta mañana, pero yo quiero discutirles 2 o 3 cosas a las que el amor nos lleva a cada uno de nosotros. Primero, el amor nos lleva a nosotros a la unidad, porque no podemos amarnos y estar divididos, no podemos amarnos realmente y estar separados. El amor nos lleva a nosotros a la unidad. La palabra nos habla a nosotros acerca de la comunión, y la comunión es nada más que otra cosa que una unión en común en nosotros. Y lo primero que debe ser esa comunión entre nosotros, esa unión en común, es el amor de Cristo en nuestras vidas. Que aun cuando tú te encuentras con hermanos y hermanas de otra iglesia que no sean de esta congregación, cuando tú te encuentras, tú sabes que te estás encontrando con un hijo, una hija de Dios.
La comunión es primeramente esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego el cuerpo de Cristo, donde somos unidos por el Espíritu en amor, en unidad y en propósito. Esta comunión de creyentes se extiende a todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros venimos aquí a limpiar el templo, porque es hora de limpiarlo, que en la limpieza del templo se puede expresar el amor y la comunión y la unidad que nosotros tenemos. Porque no solamente se expresa hoy domingo, que estamos aquí para cantar, que estamos aquí para escuchar palabras, que estamos aquí para adorar, sino que cuando vengamos a limpiar el templo, el amor, está pasando la escoba, y el amor de Cristo, tú estás cantando una canción, estás cantando un corito para adorarle, porque el amor de Dios está en ti, y para ti es un privilegio limpiar el templo. Que cuando estás pasando el mapito, tú estás ahí cantando de tu corito, estás ahí adorando al Señor, estás ahí hablando, dando testimonio a tu hermano o tu hermana que está ahí junto contigo, porque el amor de Dios está en ti. Que si algún día la iglesia tiene una actividad, y como les decía la semana pasada, tú tienes el don de servir por medio de la cocina, a que tú estés gozoso, gozosa en la cocina ahí, sirviendo, porque el amor de Dios está en ti, porque para ti te place, te complace, te llena el poder cocinar para que los hermanos y hermanas de la iglesia puedan comer. ¿Sabes? Mi mamá, que yo le he mencionado, ¿verdad?, que partió con el Señor hace muchos años, una de las cosas que ella más amaba hacer para servir en la iglesia era meterse al kiosco para cocinar. A mi mamá le encantaba cocinar. Cocinaba, miren, súper rico, no porque fuera mi mamá, pero cocinaba delicioso. Y a ella le encantaba meterse al kiosco. Siempre que pedía un voluntario para la cocina, ella era la primera que levantaba la mano. ¿Por qué? Porque ella amaba, ella entendía que por medio de la manera que ella cocinaba, con el amor que ella lo hacía, de la manera que ella quería servir, el amor de Cristo se estaba propagando entre medio de la gente que se comía un plato de comida por medio de ella. Y el amor de Cristo debe estar en nosotros en cada actividad que nosotros como iglesia nosotros hacemos. No solamente los domingos, cuando venimos aquí a adorar. ¿Sabes? Es necesario que nosotros cada vez miremos menos la falta de nuestro hermano y nuestra hermana. Porque no importa cómo usted lo mire, mira, nosotros somos seres humanos, somos de carne y hueso. Usted me pellizca y a mí me duele, porque yo soy de carne y hueso y usted lo es también. Y aquí en la iglesia nosotros no somos santos, no somos ángeles, lo seremos cuando vayamos allá arriba delante de la presencia del Señor. Y nosotros aquí en la iglesia, nosotros no estamos aquí para buscar la falta de nuestro hermano, no estamos para buscar la debilidad de nuestro hermano. Nosotros estamos aquí para mirarlo como Cristo lo ve. Y cuando Cristo te mira a ti, cuando Cristo mira a tu hermano, nos mira sin falta. Porque Cristo mira lo que Él creó para cada uno de nosotros ser. Así que es necesario que nosotros dejemos de estar mirando la falta de nuestro hermano. Y nuevamente que nos miremos en el espejo. Yo estoy siendo ese hermano, esa hermana, ese hijo, esa hija de Dios, que todos quieren estar con él o con ella. Antes de señalar, antes de criticar, yo estoy haciendo mi parte. Yo estoy reflejando el amor, yo estoy reflejando la unidad, yo estoy reflejando la comunión. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a pasar las faltas por encima, nosotros vamos a comenzar más a amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, como Cristo lo hizo. Porque los discípulos de Jesús, ninguno era perfecto. Si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que todos los discípulos tenían defectos. Y lo más notable, lo más que conocemos, Pedro. Oye, Pedro, yo siempre digo que era puertorriqueño. Y no hay que le quite esa mancha. Pedro hablaba primero y pensaba después. Pedro actuaba primero y pensaba después. Después, ups, ya metí la pata. Jesús tenía que corregirlo, no Pedro, no es de esa manera. Pedro, no le cortes la oreja, no era esa la manera que lo tenía que hacer. Pedro tenía defectos. Tomás era conocido por sus dudas. Cristo le decía una cosa y él la dudaba, tenía que comprobar para darse cuenta que lo que Cristo, el Hijo de Dios, le estaba diciendo era cierto. Y a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia, usted va a encontrar que los hombres y mujeres de Dios, ninguno era perfecto. Pero todos los que nos mencionan y todos los que son ejemplos para nosotros, amaban a Dios con todo su corazón y daban el 100% para servirle y para adorarlo a Él. David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, David tuvo tanta falta. Y está en la palabra, y la descendencia de Cristo vino del linaje de David. Antes de mirar la falta de nuestro hermano, miremoslo como lo mira Cristo. Amémoslo como Cristo lo amó. Amémoslo con esa clase de amor que Cristo nos pidió a nosotros que amáramos. Ese amor que da sin buscar nada a cambio. La verdadera comunión se demuestra en el interés que tienen, el compromiso que tenemos los unos por los otros.
El amar también nos lleva a nosotros a servirnos. Ahorita le decía que Cristo dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Marcos 10, versículos 44 y 45 es el versículo que, ¿verdad?, de lo que le acabo de mencionar, dice que el que quiera primero ser el primero va a ser el último. Y dice, pero aún ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino a servir. ¿Sabe? El amor no solamente se expresa en palabras, principalmente se expresa con hechos. Un pequeño gesto, un pequeño regalo, la visita al hospital, la llamada cuando tú sabes que tu hermano o tu hermana está enfermo. A lo mejor no tienes ni que llegar allí, darle una llamada, enviarle un mensaje, mira, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Un pequeño gesto puede hacer montones de cosas. ¿Verdad? Que la gente pueda saber el interés y el amor que nosotros tenemos por cada uno de ellos. El ánimo al desanimado. Cuando usted ve a su hermano que está desanimado o desanimada, mire, no lo tire más para el hoyo. Te ves bien mal. Ay, ¿qué te pasa? Mira, te ves. Que cuando te ves a su hermano enfermo, diga, ay, bendito, te ves bien mal. ¿Qué clase de ánimo usted le puede dar? No, que diga, mira, de ahí Dios te va a levantar. Que usted le puede hablar proféticamente y decir, mira, no importa lo que el médico te diga, Dios tiene el poder que en un instante te puede sanar esa enfermedad. Que cuando usted lo vea desanimado, usted le puede dar palabra a esa persona, decirle, mira, no sé exactamente lo que estás pasando, pero esta fue mi situación, yo estuve en esta situación, yo estuve en este hoyo, yo tuve esta prueba, yo estuve en esta tormenta, pero ¿sabes qué? Este es mi testimonio. De esta manera fue que Cristo me levantó y me sacó del hoyo. De esta manera, cuando parecía que me iba a hundir en el lodo, ahí en el lodo, de esta manera Cristo fue el que tendió su mano y me sacó de ese hoyo, me sacó del fango. De esta manera, cuando mi familia parecía que se perdía, cuando parecía que mi familia estaba sumamente lejos de Dios, de esta manera fue que Dios se metió en mi casa y mi familia fue transformada y hoy todos servimos al Señor. ¿Sabe? En algún momento usted le puede decir a alguien que está desanimado porque perdió el trabajo, ¿sabe qué? Yo también perdí el trabajo en algún momento. Y con la pérdida de ese trabajo, Dios me abrió puertas y Dios me dio nuevas ideas y Dios me dio nuevas oportunidades. Y este es mi testimonio hoy, que hoy estoy mejor que cuando estaba en ese trabajo que solía estar. Porque el amor de Cristo está en usted y para eso estamos cada uno de nosotros. Tener un espíritu perdonador. Mire, que usted sepa que su hermano hizo algo, dijo algo, que usted lo pueda ir, lo pueda abrazar sinceramente y decir, te perdono como Cristo me perdonó a mí. Tener paciencia los unos con los otros. Todo lo que demuestre el amor y la comunión de Cristo. Nos pertenecemos los unos a los otros y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabe? Hay una analogía que el apóstol Pablo hace acerca de la iglesia, que no la voy a traer hoy completa, ¿verdad? Porque era demasiado muy extensa, pero el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo humano. Y el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo tiene diferentes partes y que todas las partes son necesarias. ¿Sabe? Hay algunas partes que para nosotros creemos y entendemos que son las más vitales. Los ojos para poder ver, la boca para poder hablar, los oídos, ¿verdad? La boca para comer, los pies para caminar. Pero ¿sabe? Hay unos órganos dentro de nosotros que nosotros no los vemos, que quizás no le prestamos mucha atención, pero que si uno de esos órganos deja de funcionar, ¿qué pasa? Nos enfermamos o hasta podemos morir. El dedo chiquito del pie, si usted se ha dado en ese pie, usted se ha encajado en la esquina del mueble, en la esquina de la cama, usted va a saber que usted se dio en el dedo chiquito del pie, pero mire, ese dolor le llegó hasta acá arriba, hasta la cabeza. Porque le pasó electricidad por todo el cuerpo con el cantazo que usted se dio. Y usted se va a dar cuenta ahí que el dedo chiquito del pie es importante. Porque cuando se duele el dedo chiquito, mire, se duele todo el cuerpo. ¿Sabe que en el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo? Aquí en el cuerpo de Cristo, todo el que sirve es importante. Porque los pastores estamos aquí llevando la palabra, estamos aquí arriba predicando. Pero ¿sabe? Si no hay alguien que limpie el templo va a estar lleno de polvo, el templo no va a oler bien. Que si no hay alguien que vaya allá al baño y lo limpie y le ponga allá, ¿verdad?, el papel de inodoro, perdone, ¿verdad?, la gráfica. Si usted va a ir allá y de repente usted se encuentra que no hay, usted va a estar en serios problemas allá. Si no hay alguien que corte el pasto ahí, usted no se va a poder ni estacionar por lo alto que va a estar el pasto, y así sucesivamente. Yo pudiera añadir montones de cosas, pero no hay nadie en el cuerpo de Cristo que no sea importante. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. El pastor, los pastores, los que cantan, los que se paran aquí al frente,
somos importantes, pero usted es igual de importante o hasta más importante que nosotros, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Así que si usted está sirviendo de alguna manera, lo que usted está haciendo para el Señor es importante. Si usted ha dudado, si debe servir, o dice, no, aquí nadie me va a notar, yo no tengo tal talento, yo no tengo tal don, la gente no se va a dar cuenta. ¿Sabe qué? Dios se va a dar cuenta. Por más insignificante que usted piense que es lo que usted está haciendo, por más escondido que usted piense que es lo que usted está haciendo, Dios es el importante. Dios lo está mirando a usted y está mirando. Usted está aquí para servirle a Él y para servir al cuerpo de Cristo. Así que en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. La labor que todos hagamos para el Señor, si la hacemos con amor, es importante. Sea usted que barra o predique, usted haga lo que haga con amor y usted va a impactar la vida de esas personas. Usted no sabe cuántos ujieres yo he visto, que yo he ido a visitar iglesias, que me los he encontrado en el parking y de la manera solamente que me piden a mí que yo me estacione, ya el testimonio de ese ujier impactó mi vida. Y digo, wow, esta persona es ujier, pero con lo que hizo, con el gesto, como me trató, solamente con eso impactó mi vida. Y yo conozco al Señor. La labor que usted haga, el amor de servirnos los unos por los otros, es importante. Tener un eslogan en su negocio, que lo usa, ¿verdad?, en sus jabones, que dice, con amor y con Dios, todo es posible. Todo lo que usted haga, hágalo con amor. Dios lo va a ver y sus hermanos, sus hermanas en la fe, también lo van a ver y también lo van a notar. Su servicio es importante. Amarnos nos lleva a adorar juntos. Qué lindo es cuando una iglesia puede adorar y alabar al Señor todos juntos. Cuando estamos todos en medio de ese tiempo de cantar, ese tiempo de adorar, están nuestras manos levantadas o estamos cantando. Usted puede adorar de diferentes maneras, pero después que usted adore y estamos adorando como comunidad, mire, en medio de esa adoración, como iglesia, en medio del amor que hay en esa adoración, los milagros comienzan a suceder. Por medio de esa adoración es que el Espíritu Santo comienza a preparar el ambiente para lo que Dios quiere hacer después por medio de la palabra. Así que el tiempo de adoración es tanto más importante que el tiempo de la palabra, porque en medio de la adoración nuestras cargas comienzan a desaparecer, nuestras cadenas comienzan a caerse. El desánimo que teníamos se va, porque por medio de la adoración el Espíritu Santo comienza a ministrar a nuestras vidas. Por eso es importante que en el tiempo de adoración nosotros lo hagamos como iglesia. Mire, usted no se quede sin el privilegio de adorar. Hay gente que vive en países que quisiera levantar sus manos en libertad como usted lo hace, no lo pueden hacer, porque si lo cogen o lo meten preso o lo matan, porque es ilegal servir a Cristo. Pero aquí, cuando usted esté aquí, aproveche el tiempo de adoración, aprovechemos el tiempo para adorar como iglesia, como un solo cuerpo, y usted olvídese de las cargas, olvídese que lo vean levantar sus manos, olvídese que lo vean aplaudir o lo vean brincar o lo vean danzar. Usted adore a Dios como usted quiera adorarlo. Usted use la libertad que Dios le dio para adorarlo. No permita que nadie lo detenga de adorar a Dios, porque la palabra nos dice que el Padre busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente usted cante la canción porque usted sabe la letra, no solamente usted cante la canción porque usted la está leyendo aquí y usted está viendo que dice la canción. Usted cante la canción porque esa canción es un testimonio de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho en su vida. El Padre quiere que nosotros adoremos como una iglesia. Colosenses 3:16 nos dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazón agradecido. ¿Sabe? La adoración brota de un corazón agradecido, porque Dios ha sido bueno contigo, a pesar de que quizás nosotros no hemos sido tan buenos. ¿Sabe qué? Dios ha sido bueno con nosotros, que a pesar de que nosotros a lo mejor no hemos sido tan fieles, pero ¿sabe qué? Dios es y siempre seguirá siendo fiel. ¿Sabe que en algún momento quizás nosotros le hemos dado la espalda a Dios, pero cuando necesitamos de Dios, Dios dice, hijo mío, hija mía, dime qué es lo que tú necesitas? Porque la presencia de Dios está siempre ahí con nosotros. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Saben? Yo estoy esperando ese momento que aquí sigan llegando adoradores de esta iglesia. Adorarle desde ahí donde usted está, pero adorarle también desde este lugar aquí. Que abra sus labios para adorar al Padre, adorar al Señor y dar sus talentos para el Señor. Adoradores que, ¿verdad? Cuando
nuestro ministerio de adoración, cuando comience a escribir sus propias canciones, de testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y nosotros podamos comenzar a adorar y comenzar a cantar canciones que nadie ha cantado. Como dice la canción de Barak, que nosotros comencemos a adorar, a cantar canciones que nadie más ha cantado, porque es un testimonio nacido, surgido de esta iglesia. Cuando comience el tiempo de adoración, usted olvídese de todo lo demás y comience a levantar sus manos, comience a aplaudir, comience a cantar, porque usted tiene un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho por usted y lo que Cristo ha hecho en usted. ¿Sabe que nosotros tenemos el privilegio de poder hacer eso con libertad, sin que nadie nos detenga y sin que nadie nos restrinja? En medio de esa adoración hay una iglesia poderosa. En medio de la unidad hay una iglesia poderosa que refleja el amor de Cristo. En medio de una iglesia que se ama sin importar las faltas, porque las hay, pero pasamos las faltas por encima. Hay una iglesia poderosa que la gente va a tener que decir: eso es una iglesia de verdad. Esa es una iglesia donde Cristo está, donde Cristo mora, porque mira cómo se ama. ¿Qué sucedería en medio de nosotros como iglesia si nosotros comenzamos a amarnos con ese amor que Cristo le pidió a sus discípulos que nos amaran? Con ese amor que Él dijo: este es el sello que los va a distinguir ustedes, que se amen los unos a los otros. Es bueno saberlo, es bueno entenderlo, pero mejor aún es ponerlo en práctica. ¿Saben? La palabra nos dice que Jesús en una canción dijo que consideraría sabio aquel que escucha su palabra y la pone en práctica. Porque de nada vale que tú sepas palabra, que tú sepas un texto, que tú hayas escuchado la predicación y hayas dicho: qué lindo el mensaje, qué chévere el mensaje, pero cuando salgas de aquí o cuando estés aquí, tú no pongas en práctica lo que acabas de hacer, lo que acabas de escuchar. Este mensaje es de esos mensajes que es para que usted lo viva y lo practique. ¿Qué sucedería si comenzamos a hacer una iglesia donde el amor de Cristo nos distingue? ¿Saben? Yo recuerdo hace unos años atrás, lo voy a mencionar, yo sé que él no se va a acordar. Recuerdo un viernes en una reunión de jóvenes que Melvin entró por esa puerta y hizo la expresión: llegué a mi segunda casa. ¿Saben? Que ese sea el sentimiento que cada uno de ustedes tenga cuando entre por esa puerta. Que usted esté contento, que usted esté gozoso, porque usted llegó a su segunda casa. Que en este lugar usted encuentre el amor que no encuentra en ningún otro lugar. Que en esta casa usted pueda amar con un amor sincero a sus hermanos y a sus hermanas. Imaginen qué puede suceder si en esta iglesia, donde no solamente nos aprendemos el texto, sino que aprendemos a vivirlo, aprendemos a amarnos. Usted no sabe, si usted no lo ha practicado, lo rico que es usted poder llegar y poder abrazar a su hermano, poder saludarlo, poder darle la mano, poder decirle: Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Sabe? Hay abrazos que sanan cosas que palabras no pudieron sanar. Que ese sea el amor que nos distingue. Cuando usted abrace a alguien, su amor sea tan grande que esa persona sienta que el mismo Cristo es el que le está abrazando en ese momento. Que quizás usted también tiene sus problemas, que quizás usted también tiene sus situaciones, pero el amor de Dios es tan grande en usted que cuando usted llega a la casa del Señor, el amor de Dios sobresale por los poros de cada uno de ustedes. Imagínense qué sucedería si los esposos y las esposas en esta casa, sobre todo los esposos, comenzáramos a amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Que de esa misma manera las esposas amen a su esposo. Que en esta iglesia haya matrimonios sólidos, matrimonios que sirven a los matrimonios que son de testimonio a otras personas que tengan que acercarse a ellos y decirles: mira, yo estoy pasando por tal y tal situación, pero yo veo que en tu matrimonio hay algo distinto. Yo veo que en tu matrimonio hay algo diferente. Usted puede abrir su boca y decir: ¿sabe? No solía ser así. Pero cuando Cristo llegó a nuestra casa, cuando nosotros comenzamos a darle la oportunidad a Cristo que transforme nuestras actitudes y transforme nuestras vidas, todo cambió. Y hoy nuestro matrimonio está más sólido que nunca, porque el amor de Cristo está en nosotros. Que jóvenes comiencen a abandonar las calles, comiencen a abandonar la sociedad, comiencen a abandonar los lugares que la misma sociedad los empuja, y comiencen a venir aquí, porque aquí se encuentran con hombres y mujeres, con otros jóvenes que expresan un amor que nunca han recibido.
por muchas razones, porque quizás sus papás no supieron hacerlo, porque quizás papá no está, o que por las razones que sean, que el amor que esos jóvenes no reciben en otros lugares, el centro cristiano, gracia y verdad, comiencen a recibir ese amor. Que más allá de usted criticar a un joven por cierta cosa, usted pueda aconsejar a ese joven, usted pueda amar a ese joven y decirle: Cristo tiene propósitos contigo, Cristo tiene un plan con tu vida, mantente, persevera. Que ese amor impulsa a que cientos de jóvenes puedan llegar a este lugar a servir al Dios que tú y yo le servimos y sus vidas puedan ser transformadas. La sociedad dice que para la juventud no hay esperanza. La sociedad dice que la juventud cada vez está más perdida. Yo digo que no han conocido al Cristo que usted y yo han conocido. Y es tiempo de que usted y yo comencemos a reflejarle ese amor. No mirarlo solamente como que somos jóvenes. En algún momento los jóvenes hoy no son la iglesia del presente, son la iglesia de hoy. Por eso que usted ve que Grace Connection, nuestros jóvenes están sirviendo hoy, porque ellos están preparados sin importar su edad para comenzar a servir a Dios ahora mismo. Cuando siguen llegando jóvenes a Grace Connection, usted de diferentes edades, no importa, 12, 13, 14, usted lo va a ver en este lugar, lo va a ver sirviendo, porque nosotros creemos que ya ellos están listos para servir al Señor. Imagínense qué pasaría en este lugar si cada semana todos aquí nos tratáramos al prójimo como alguien con quien Cristo dio su vida por ellos. Porque a veces vemos a alguien y pensamos que esa persona está perdida, o que esa persona está mal, o que esa persona esto o lo otro. ¿Saben? Cristo dio su vida por usted, pero Cristo también dio su vida por esa persona. Que cada vez que lleguemos a este lugar, usted ame con el amor que Cristo amó. Ahí es cuando verdaderamente nosotros seremos luz en medio de las tinieblas. Ahí es cuando verdaderamente nosotros comenzaremos a ser la sal de la tierra. La semana pasada yo le decía que donde hay oscuridad, la luz siempre traerá esperanza. Y la situación en Puerto Rico, la situación en el mundo, cada vez refleja más oscuridad, cada vez refleja más problemas, cada vez refleja más tormentas, cada vez refleja tantas cosas que lo que hacen es traer oscuridad a la vida de las personas. Pero cuando llega Cristo, llega la luz a donde ellos. Y cuando usted llega a un lugar que la oscuridad, las tinieblas, el pesar que había en ese lugar se transforme, porque la luz de Cristo llegó con usted a ese lugar. Imagínense todo lo que nosotros podemos lograr juntos, unidos, como iglesia, cuando comenzamos a vivir ese amor y cuando el amor comienza a distinguirnos a nosotros como iglesia. Que digan: el amor distingue esa iglesia. Usted no tiene idea de todo lo que este lugar, toda esta iglesia, que toda iglesia puede lograr cuando el amor de Cristo los distingue. Ahora ya yo estoy para cerrar este mensaje. Pero yo quiero que este mensaje quede grabado en la vida, en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Para que nosotros comencemos a vivir con ese amor que Cristo dijo que distinguiría a sus discípulos. Que la gente pueda reconocer en todo lugar que ustedes son siervos y siervas de Dios por el amor que usted les refleja a cada uno de ellos. Hace muchos años atrás, el pastor y cantante cristiano René González grabó una canción que siempre me ha gustado y se llama Mi Iglesia. Y a través de esa canción él refleja lo que se supone que la iglesia del Señor sería. Yo creo que es una descripción perfecta de la iglesia que Cristo está buscando. ¿Saben? Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra sociedad. Nosotros podemos hacer la diferencia aquí en el barrio, Aguacate, aquí en Yabucoa. La iglesia del Señor puede hacer la iglesia, puede hacer la diferencia en todo Puerto Rico. Es necesario que nosotros como iglesia comencemos a amarnos con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Es necesario que nosotros como iglesia comencemos a amarnos los unos a los otros sin importar las faltas que cada uno de nosotros pudiera tener. Es necesario que nosotros como iglesia comencemos a amarnos los unos a los otros para ser una iglesia unida. Cuando hay unidad, ¿sabe qué? Hay una iglesia fuerte, hay una iglesia saludable. Cuando hay amor, mira, el amor cubre multitud de pecados y el amor cubre multitud de faltas. Comencemos a ser esa iglesia que Cristo está buscando. Comencemos a ser esa iglesia que Cristo necesita. En esta hora yo quiero abrir el altar